Soy Antonella Buono, politólogo y relacionista internacional. Bienvenidos a todos a mi canal de YouTube en español, sobre todo en el día de hoy, 17 de diciembre del 2025. Les tengo muchísimas novedades de la última vez que estuve conectada con ustedes. Ahora hay muchas novedades. Empecemos con las declaraciones, porque hay muchas declaraciones que vienen de la OTAN. ¿Se acuerdan? Las declaraciones que yo les he expresado a todos ustedes para que sepan que lamentablemente aquí estamos en tercera guerra mundial nuclear de parte y promovida por la OTAN, por la Unión Europea y por el mismo Donald Trump. Empecemos con las declaraciones del día de hoy porque son declaraciones guerreristas que nos llevan a la tercera guerra mundial nuclear. Quiero que ustedes sepan las noticias de lo que sucede en el mundo, en Europa y en Italia, para que sepan la realidad de lo que está sucediendo aquí en Europa. Las declaraciones de von der Leyen de la Unión Europea el día de hoy declaró guerra. Y sus palabras son las siguientes, se las voy a leer. La paz se terminó. Hay que prepararse a la guerra híbrida. Ninguna alternativa. Es un mundo peligroso de predadores. Repito, von der Leyen. La paz se terminó. Prepararse a la guerra híbrida. Ninguna alternativa, es un mundo peligroso de predadores. Siguió hablando y pidió dinero, como siempre, y dijo que los fondos de la guerra tienen que pasar de 8 millardos a 800 millardos de euros. Esta tercera guerra mundial nuclear nos está llevando al exterminio de la población, pero sobre todo al exterminio del dinero. Porque todo esto es un negocio. La tercera guerra mundial nuclear es un negocio para la OTAN, para la Unión Europea, para el terrorista nuclear de Zelensky y para la Meloni y Donald Trump. Pero hay muchas novedades porque es así. Desde el 2022, Kamala, Biden, OTAN, Unión Europea. Desde el 2022, esto siempre fue una tercera guerra mundial nuclear que viene de la Agenda 2030 que yo les he venido diciendo. Y siempre han apuntado por la tercera guerra mundial nuclear para invadir a Rusia. Invadir a Rusia. Siempre fue así. Mientras que para el presidente Putin, desde el 2022, fue simplemente una operación militar para desnazificar solamente una parte de Ucrania, que es el Donbass y algunas partes circunscritas de Ucrania. Solamente eso para salvar a la Federación Rusa y para salvar a los ciudadanos rusos que se encontraban justamente en la zona del Donbass y más allá del Donbass. Siempre fue así hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que aquí hay declaraciones de guerra todo el tiempo, no han parado. De hecho, se han realizado reuniones con Witkoff, el representante de Donald Trump, con la delegación del terrorista nuclear de Zelensky, primero en Miami, después aquí en Alemania, en donde se realizó otra reunión, siempre con Witkoff y el yerno de Donald Trump, aquí en Alemania. Después el terrorista nuclear de Zelensky se fue girando por Inglaterra, por Bruselas, vino para Italia. Reuniones sobre reuniones sobre reuniones para ir a la tercera guerra mundial nuclear. Lleguemos al punto. Donald Trump habla de 28 puntos, de la cual yo siempre he estado en contra de ese documento porque lo veo que está muy vacío y no resuelve el problema. Esa es la realidad. No hay nada. Y de Donald Trump no hay nada. Como todos los tratados que hace Donald Trump que no sirven para nada. Y por la otra parte está el marco legal. El marco legal en donde te indica que ni Zelensky, ni la OTAN, ni la Unión Europea no tienen ningún derecho de hablar de Ucrania. Y les explico y les repito el por qué. Porque el terrorista nuclear de Zelensky se le venció el mandado de presidente. O sea, por lo tanto, Zelensky no es el presidente de Ucrania. Lo repito, Zelensky no es el presidente de Ucrania porque se le venció su mandado como presidente. Por lo tanto, repito por la tercera vez, Zelensky no es el presidente de Ucrania. Como tampoco hay parlamentarios en Ucrania porque se venció el parlamento también en Ucrania. Así como la Ucrania nunca y no es
y no será miembro y no es miembro ni de la Unión Europea y no es miembro de la OTAN. Por lo tanto, ni la Unión Europea ni la OTAN tienen nada que hacer con ninguna negociación de paz, ni tampoco darle dinero al terrorista nuclear de Zelensky, porque los tres son ilegales en el tema de Ucrania. Por lo tanto, ni Zelensky, ni la Unión Europea, ni la OTAN tienen que hacer ninguna negociación de paz porque son ilegales. Ese es el marco jurídico legal. Por la otra parte, Donald Trump en su plan de 28 puntos habla que la Federación Rusa se tenía que quedar solamente con el Donbass y la otra parte del terreno ucraniano quedaba para el terrorista de Zelensky. Y que la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y la más grande del mundo, que está siempre en un peligro de una catástrofe nuclear, el 50% quedaría para la Federación Rusa y el 50% quedaría para los ucranianos. Ahora, esto es un fallimento de propuesta, fallida, y lo digo que es fallida, ¿por qué? Dejarles hoy como hoy un pedazo de territorio, así sea pequeño, un pedacito de territorio, a el terrorista nuclear de Zelensky, a la OTAN y a la Unión Europea, hoy como hoy, sería un peligro, porque ellos utilizarían ese pedazo de territorio para zona de combatir, para entrar a invadir a Rusia, provocando la tercera guerra mundial nuclear sin precedentes. Eso es lo que quiero que ustedes sepan en realidad qué podría suceder. Y si le deja la central nuclear, como dice el Tratado de Paz de Trump, el 50% de la de Zaporilla, o sea, central nuclear de Zaporilla, como dice el Tratado de Trump, 50% le queda a la Federación Rusa y el 50% le queda a los ucranianos, sería una catástrofe. Porque ustedes se han dado cuenta cómo el terrorista nuclear de Zelensky ataca la central nuclear de Zaporilla todos los días con tal de crear una catástrofe nuclear. ¿Y todo para qué? Para invadir a Rusia. Quiero que ustedes sepan esto. Esta es la realidad. Por lo tanto, es impracticable lo que dice Donald Trump. Para mi criterio de politólogo, Donald Trump lo que tiene que hacer es lo siguiente. No tiene que convocar más al terrorista nuclear ilegal de Zelensky. No tiene que convocar más ni a la OTAN ni a la Unión Europea porque son ilegales en el sentido de Ucrania. Y por otra parte, Donald Trump tendría que hablar con el presidente Putin por lo que quedaron en Alaska, en el encuentro de Alaska del 15 de agosto, en donde se conversa en acuerdos bilaterales, sobre todo para renovar el tratado New START, que ese tratado New START es un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia y que se habla de desarme nuclear entre las dos potencias atómicas y nucleares. Entonces, como ese tratado New START se vence en febrero del 2026, lo único que tiene que hacer Donald Trump es prorrogar ese tratado New START de desarmo, para desarmarse nuclearmente ambas naciones, tanto Estados Unidos como Rusia, y de no atacarse entre ellos. Punto número 1. Punto número 2. Si Trump quiere cerrar la guerra, tiene que quitar cualquier tipo de asistencia militar americana que hay dentro del territorio de lo que quedó de Ucrania. Aunque incluso el internet, incluso los sistemas de radares, de seguridad, tiene que quitar absolutamente todo, retirar todo su aparato militar y de asistencia militar, y hasta de asistencia de internet, dejarlos en cero para que Ucrania no tenga ningún tipo de ayuda. Punto número 1. Y punto número 2, lo que tiene que hacer Donald Trump, si de verdad quiere la paz, es dejar de vender armas a la Unión Europea. O sea, tiene que evitar de vender armas. Que armas hablo, misiles de amplio alcance, de largo alcance, de medio alcance, F-16, F-35, sistemas Patriot. O sea, tiene que prohibir, para ponerla así, Trump tiene que prohibir a las 4 empresas americanas de vender armas a la Unión Europea y a la OTAN. Prohibir. Repito, Donald Trump
si quiere cerrar la guerra con lo de Ucrania y evitar la tercera guerra mundial nuclear y atómica, tiene que prohibir a las empresas militares de vender armas a la Unión Europea y a los países miembros de la OTAN. Una vez que Donald Trump no vende más armas, no las vende porque las prohíbe, no le vende nada, ninguna arma a la Unión Europea y a la OTAN, la Unión Europea no tiene a quién comprar. Le repito esto, ¿por qué? Porque la Unión Europea no tiene la capacidad para crear misiles de amplio alcance, ni misiles nucleares. Ya la Unión Europea, lo poco que tiene de sistema armamenticio militar es muy escuálido, es muy poco, y por lo tanto no tienen potencia. Y aparte que lo que tenían ya se lo acabaron todo, porque han utilizado todas sus armas. El sistema Patriot es americano y por tanto la Unión Europea ha venido comprando el sistema Patriot como sistema de defensa desde el 2022 hasta el día de hoy. Y se han llenado los bolsillos del sistema armamenticio americano. Pero por la otra parte, la Unión Europea ahorita, como está la situación, no es en grado de crear misiles rápidamente, de crear otro F-16, F-35, no es en grado de crearlas, ni siquiera ningún otro país al mundo es en grado de crear armas de un cierto nivel como misiles de largo alcance, de medio alcance. Solo Estados Unidos tiene la rapidez de poder hacerlo. Y Rusia, sobre todo Rusia, que está espléndidamente a nivel militar, como también China es capaz de producir militarmente, como lo es Irán, es capaz de producir militarmente. Y Estados Unidos, como yo lo dije en un principio, Estados Unidos es la única que en el occidente puede producir armas en rapidez. Y si Donald Trump dejara, o sea, prohibiera la venta de armamento americano a la Unión Europea queda sin armas y por lo tanto no puede ni siquiera invadir a Rusia ni generar otros conflictos de ninguna nación del mundo porque no tiene material bélico con que seguir peleando. Esa es la realidad. Pero eso es lo que yo pienso de politólogo. Repito, que Donald Trump quite cualquier asistencia militar que le da al terrorista nuclear de Zelensky y prohibirle, y que Donald Trump prohíba las ventas de armas americanas, o sea, las 4 empresas americanas, le prohíba a esas empresas de vender sus armas a la Unión Europea. Pero eso lo tiene que firmar Donald Trump. Y así se cierra el conflicto, por una parte, de parte de Donald Trump. Y por la otra parte, el presidente Putin tomaría posición de toda Ucrania, desnazificar a toda Ucrania, tomar a las centrales nucleares en sus manos para protegerlas, y están protegidas la Federación Rusa y está protegido nosotros como europeos. Les explico esto porque el presidente Grossi para la energía atómica, Grossi de la energía atómica de las Naciones Unidas, él habla de algo que sí me llama la atención y que lo he venido diciendo aquí y quiero que sea claro para todos los que me están escuchando aquí en mi video. De la OIEA, hablo siempre de la energía atómica. Rafael Grossi dice que le preocupan 2 centrales nucleares hoy como hoy que están a riesgo de catástrofe nuclear. Una es Zaporilla, la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y la más grande del mundo, en la cual constantemente viene atacada, y ustedes ya saben muy bien que la ataca siempre el terrorista nuclear de Zelensky. Por lo tanto, lo dijo propio Rafael Grossi, lo ha declarado públicamente que está en constante peligro esa central nuclear. Por la otra parte, habla el mismo Rafael Grossi, siempre de la OIEA, de la energía atómica de las Naciones Unidas, habla de la central nuclear de Chernobyl, en donde él habla públicamente que tiene mucha preocupación por el arco que protege el reactor, repito, por el arco que protege el reactor de la central nuclear de Chernobyl que fue dañado en uno de los ataques con dron. ¿De parte de quién? De parte del terrorista nuclear de Zelensky. No sé si ustedes se acuerdan del desastre de Chernobyl aquí en Ucrania y que hizo un desastre en Europa, de la central nuclear de Chernobyl.
Bueno, ahora les repito, ahora resulta que ese reactor que está muy frágil, si no viene en este momento protegido, reestructurado, se realizaría una catástrofe nuclear peor de la que sucedió en los años 80. Por eso es que yo repito que la Federación Rusa y el presidente Putin tienen que tomar toda Ucrania porque ellos construyeron todas las centrales nucleares y porque ellos tienen que proteger todas las centrales nucleares de lo que está sucediendo. Por la otra parte, así la OTAN y la Unión Europea desisten, una vez viendo que toma Ucrania, que el presidente Putin toma toda Ucrania, desisten, termina de existir la Tercera Guerra Mundial Nuclear, porque así no tendría la fuerza ni la OTAN ni la Unión Europea para seguir con eso. Y sobre todo la Meloni, que es el laboratorio político de la Unión Europea y del mundo, que está gastando el dinero de los italianos, de nuestros impuestos, de nuestra sanidad, nos está quitando completamente, enteramente nuestra sanidad, para dar todo ese dinero al terrorista nuclear de Zelensky. Tanto es así que ya ha ofrecido 301 millones de euros y lo está ofreciendo ahorita justamente que el presupuesto se va a aplicar para fin de año y seguramente todo nuestro dinero va derecho justamente al terrorista nuclear de Zelensky. Ustedes podrán ver la corrupción que hay en Ucrania, especialmente con el terrorista nuclear de Zelensky y sus amigos. ¿Se acuerdan? Ese escándalo de corrupción tiene mucho que ver con el nuclear. Sí, porque ellos, además de robarnos el dinero a los europeos y de robar el dinero a los italianos, a nosotros, a su vez, también ellos dañan, atacan, quiero que ustedes sepan esto porque esta es una new entry, una nueva forma de ganar dinero, atacan centrales nucleares para que sean reparadas después y sean reparadas por algunos organismos, algunas empresas privadas europeas o americanas para que las reparen, pero piden dinero aparte. Y entonces ahí viene la ganancia, o sea, dañan una central nuclear, no importa que haya una catástrofe nuclear, para que después venga reparada por una de las élites que son americanas y europeas para que la reparen, medio la reparen y ahí viene la ganancia de dinero. Por eso es que el terrorista nuclear de Zelensky ataca las centrales nucleares entre Ucrania y Rusia. Por eso es que, repito, el presidente Putin tiene que tomar Ucrania completa y sacar de medio a Zelensky que nos está llevando a la Tercera Guerra Mundial Nuclear por el bien de Europa y por el bien de la Federación Rusa. Pero hasta hoy eso tenemos que esperar y por lo tanto la Unión Europea y la OTAN van corriendo. Tanto es así que el grupo de los voluntarios o la coalición de voluntarios ha declarado que se están ya organizando, quieren mandar un grupo de militares y de civiles a ir a combatir contra Rusia. Ya desde el 2022 hasta el día de hoy, ¿se acuerdan? Todos los mercenarios colombianos, brasileros, de todo el mundo, han ido veteranos de guerra, han ido militares americanos, militares británicos, militares franceses, mercenarios italianos, mercenarios de todo el mundo, pero gente con experiencia y capacidad. Y han muerto sul territorio, han muerto en el terreno, combatiendo contra Rusia. Ahora el grupo de voluntarios, que yo siempre les he dicho que es Macron, Stammer, Meloni, países de la Unión Europea, países de la OTAN y países fuera incluso de la OTAN que hacen parte del grupo voluntario, ahora pretenden la leva obligatoria, en donde quieren imponerla y la están ya empezaron, dicen con la leva voluntaria, pero es leva obligatoria, empezaron ya con Alemania, con Merz, empezó como voluntaria y terminó como obligatoria, porque salieron a la calle. Aquí los jóvenes de la universidad, cuando fueron llamados en leva para combatir contra Rusia, salieron a la calle contra Merz. ¿Qué hace? Dice, ya no va a ser voluntaria, va a ser obligatoria. Y el proyecto de Merz es el proyecto de toda la Unión Europea, es el proyecto incluso de la Meloni. ¿Y cuál es el objetivo? Leva obligatoria de 18 años de edad hasta 67 años de edad. Hombres y mujeres, no importa, esa es la edad, porque ellos están que no hay nadie más para combatir contra Rusia, ahora están buscando los europeos. Por eso se habla del Schengen militar que yo tanto les expliqué a ustedes, que se abren todas las fronteras aquí. Aquí estaremos por ver carros de guerra debajo de tu casa, veríamos F-16, F-35 que volarían encima del territorio,
Abrirían todo para que la guerra parta desde aquí, sale desde aquí para combatir, invadir a Rusia. Sí, porque pretenden, como les digo, hidrocarburos, tierras raras, gas y todo lo que posea Rusia, sin pensar que Rusia, cuando se defiende y es una gran potencia. Ahora bien, eso es lo que está sucediendo. Y aquí salen a la calle, hay protestas porque la gente no quiere la ley obligatoria, no quiere combatir contra Rusia, no quiere perder su vida, porque saben que ir a combatir contra Rusia sería un desastre humanitario sin precedentes. Es ir a morir como murieron todos esos mercenarios y militares que tienen y que tenían experiencia y murieron en combate para combatir contra Rusia. Eso es lo que hay aquí. Por otra parte, y vamos girando del otro lado, les hago un simple video. De la otra parte, el exterminador de Netanyahu en el Medio Oriente continúa exterminando a los pocos ciudadanos de Gaza, a los ciudadanos de Cisjordania, a los de Siria y ahorita en el sur del Líbano. Los está matando con bombas de gas, está explotándolos. En Gaza incluso matan a los niños a tiros. Están bajo tiendas, no tienen ni siquiera un techo y los están matando con tiros, con gas y con bombas radioactivas. ¿Y por qué digo bombas radioactivas? Porque en el Líbano, en el sur del Líbano, justamente el exterminador de Netanyahu ha colocado un carro bomba con dentro una bomba radiológica radioactiva que explotó justamente en el sur del Líbano, creando muchos muertos alrededor y dejando la radioactividad girar en el Líbano. Les explico esto por qué, porque Israel posee muchas armas nucleares que no son declaradas, por lo tanto está jugando con eso. ¿Y por qué? Porque el objetivo de Donald Trump y del exterminador de Netanyahu es de invadir a Irán. ¿Y en qué modo? Primero, el exterminador de Netanyahu exterminando a la población palestina y tomando territorios, como el caso de Gaza, el caso de Siria, el caso del Líbano, el caso de Cisjordania. Segundo, en esa zona, en la franja, en Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano, hay tierras raras, gas, petróleo que ya están sustrayendo de ahí. Por una parte, esa es la segunda parte. La tercera parte, ¿se acuerdan el homicidio horroroso que sucedió en Australia? El atentado que sucedió en Australia en contra de los hebreos allí en Australia. Bueno, un segundo después del ataque terrorista que sucedió ahí en Australia, un minuto después sale Netanyahu hablando de ataque que era antisemita, etcétera, etcétera. Y con esta excusa se fue echando el cuento. Les explico, este atentado seguramente fue realizado por manos de Netanyahu. El atentado en Australia fue hecho por manos de Netanyahu. Les explico por qué. Porque apenas termina el atentado, un minuto después él sale diciendo que fue un ataque antisemita. ¿Y por qué les explico que fue Netanyahu? Por varios motivos. Primero, porque el primer ministro de Australia es a favor de la creación del Estado de Palestina, de una Palestina libre. Es a favor de eso. Y lo había declarado en agosto. Y esto nunca lo digerió Netanyahu. Por lo tanto, se lo tenía como a ojo al presidente de Australia de que en ningún momento declarara a favor de Palestina, de la creación de Palestina. Y segundo, estoy convencida que fue Netanyahu que cometió ese homicidio en Australia contra los mismos hebreos para hablar de ataque antisemita. ¿Por qué? Porque así justificaría el mismo exterminador de Netanyahu, porque él está matando y haciendo un holocausto en Palestina. Justificaría el exterminio que él mismo está haciendo, que Netanyahu está haciendo en Palestina, y justificaría incluso una invasión a Irán, porque incluso culpabilizó a Irán de lo que pasó en Australia. Por lo tanto, eso, lo que sucedió en Australia, es responsabilidad de Netanyahu, fue hecho por Netanyahu con el objetivo de continuar a exterminar a los palestinos y continuar por invadir a Irán en conjunto con Donald Trump, porque el objetivo ¿cuál es? Invadir Irán por sus tierras raras, por gas y por petróleo. Pero ellos quieren atacar, primero quiere atacar
Netanyahu, el exterminador, y después seguir Donald Trump como lo ha hecho, como lo hizo en el mes de junio, sin pensar que el mismo Irán podría atacar a Israel y podría atacar a Netanyahu sin piedad alguna. Por lo tanto, están pensando en la invasión por Medio Oriente para atacar a Irán. Por la otra parte está la parte Pacífico, en la cual Japón quiere invadir China con la excusa de Taiwán, porque en Japón hay 120 bases militares americanas, de las cuales se están preparando para invadir a China. Siempre, ¿por qué? Por las tierras raras. Y por la otra parte, la América Latina en la misma situación. Por lo tanto, lo que les quería decir, que la situación aquí es catastrófica en Europa. Aquí no hay negociados de paz, aquí no hay paz, aquí se están enfrentando una militarización, estoy hablando de Europa. Toda Europa será militarizada, toda Europa llevará a la leva obligatoria a los mismos ciudadanos europeos y sobre todo Meloni, Tajani, Crosetto son los primeros que nos están llevando a la leva obligatoria, están llevándonos como laboratorio político a ser el primer país al mundo a llevarnos la tercera guerra mundial nuclear sin precedente porque quieren invadir a Rusia. Lamentablemente al pueblo italiano nos están quitando todo, nos están eliminando todo, nos están eliminando la sanidad, nos están quitando los impuestos nacionales, regionales, locales y nos están llevando al desastre humanitario y nuclear. Quiero que esto sea bien sabido por todos ustedes y les tendré muchas más noticias en el próximo video aquí con ustedes. A la próxima.